Hola familia, bendecido día. Vamos a entrar entonces hoy en un nuevo tema que nos envía el Señor a través de su palabra, que se encuentra en el libro de Josué capítulo 3 y versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Se había una promesa muy especial que Dios había enviado al pueblo y ellos debían de santificarse para poder entonces estar ante la presencia de Dios. Siempre lo hemos estudiado que en la palabra de Dios lo santo involucra lo apartado, separado o consagrado a Dios. Por eso cuando Josué le da el mensaje que Dios le manda, que deben de santificarse, entonces es de entender que es el mismo Dios el que lo aparta para él, ¿no? Separado, apartado, con la unción del Espíritu Santo para entonces trabajar en la viña del Señor. El santificarme es como reconocer a Dios en su santidad, ¿no? Yo soy santo, pero porque Él es santo y me aparta eh, para trabajar en su obra, porque por medio del sacrificio y el que Cristo more en mí, entonces es que yo me puedo santificar. Recuerde que no es que vamos a tener la aureola de santidad, ¿no? Sino que, que nos aparta entonces Dios para tener un estilo de vida, porque la santificación es un estilo de vida, ¿no? Debo entonces de estar siempre de la mano de Dios, momento a momento y segundo a segundo, todos los días de mi vida. El santificarme entonces me lleva a tener y experimentar una vida con sentido. Entonces esa es la explicación que queríamos dar a través de la palabra de Dios, de lo que significa entonces santificarnos. Había prometido Dios que iba a hacer en ese momento maravillas, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, en el mismo capítulo de Josué 3, pero ya en el versículo 16, y vamos a entrar entonces cuando el pueblo pasa el Jordán, ¿no? Y había una característica muy especial, por eso usted no se asombre de la forma como Dios escucha sus oraciones y contesta a ellas y cómo hace milagros en sus vidas, porque Dios lo hace de una forma que uno no lo entiende, uno empieza como a pensar, como a buscar la lógica y no, Dios no necesita esa lógica, Dios simplemente conforme a su voluntad y como vea qué es lo que más nos conviene, entonces nos da la bendición del milagro en nuestras vidas. Si nos ubicamos un poco dentro del contexto geográfico en el cual estaba Josué situado y el pueblo, resalta el hecho que cruzaron el río Jordán por el lugar que más lógica y humanamente era el menos adecuado. Cuando Josué da la orden de cruzarlo, entonces estaban muy cerca de la desembocadura de en el mar muerto, o sea, en el delta, que ese es el lugar más ancho, más inseguro
y más peligroso del río. Si hubiesen caminado de pronto un poco más hacia el norte, pues hubieran encontrado una locación más segura, pero para poder atravesar el río. Pero Dios le dijo a Josué, hazlo así, y Josué no se dejó llevar por la lógica ni por su propia sabiduría. Pero al fin y al cabo el éxito de Josué no radicaba ni en su astucia, sino en la obediencia y en seguir la instrucción de Dios. En eso era que radicaba el éxito de ellos. Josué sabía que si Dios le había dicho, no iba a haber ningún problema. Y por eso en el camino hacia el paso del río Jordán, entonces él obedeció, siguió como en línea recta cada uno de los parámetros que Dios le mostró, sin discusiones ni empezar a poner trabas ni excusas hasta llegar al objetivo. A veces nosotros no recibimos la bendición de Dios porque comenzamos a buscarle lógica. Pero ¿será que yo actuando así? Imposible, porque yo lo estoy mirando desde mi propia perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. Imagínese, dice el versículo 13 del capítulo 3, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová fueron asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partieron y las aguas que vienen de arriba se detendrían en un montón. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, cuando los que llevaban el arca entraron el Jordán, así como los pies de los sacerdotes, fueron mojados en la orilla, porque las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad, y las que descendían a la mar de los llanos se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó derecho de Jericó. Mire qué bonito esto, ¿no? Y hay una aclaración aquí. Dice que porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes el agua todo el tiempo de la siega. O sea que mire que pudo haberse entonces embravecido el Jordán si se hubiesen ido de otra forma. A lo que decíamos aquí, si se hubiesen ido según ellos, según la lógica de ellos, a la locación más segura. Pero no, Dios les dice, es así, y ellos obedecieron. Por eso cuando usted esté en muchos problemas, en muchas dificultades, tantas que usted siente que el mundo se le viene encima, mira hacia arriba, busca de Dios y Él te ubicará en un lugar donde solo tú y Él pueden ver la salida. Así que si pensamos en lógica y si nos dejamos llevar por los parámetros de Dios, entonces cosas ilógicas pueden pasar en nuestras vidas. De la nada pueden surgir las bendiciones que tanto necesitamos, pero créale a Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Siempre en los caminos de Dios debemos actuar entonces es por fe. Por fe, recuerde, ¿no? También hay una característica muy especial y es la que no nos deja también avanzar en los caminos de Dios y es el miedo, ¿no? Porque como lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, entonces nos ponemos a analizar
todas las situaciones con lógica. Y como en mis propias fuerzas tengo un límite, entonces viene el miedo, ese límite es el miedo al fracaso, el miedo a la derrota, el miedo a que de pronto las cosas no surjan como yo quiero. Entonces el miedo nos paraliza y a la vez que nos paraliza mata sueños y ambiciones. Pero si usted vuelve la mirada a aquel Dios grande, depende completamente de Él en todo aspecto de su vida, entonces Dios aparta de nosotros ese temor, nos regala su fe en nuestras vidas, porque Él engrandece y da sabiduría y protección a quien le necesita y le busca. Mire la particularidad tan especial que necesitamos. Solo entonces, ¿qué? Creerle y buscarle. Sentir esa necesidad de que Dios es el que me va a ayudar. Habíamos leído en el Salmo 46:10 un consejo también que nos había dado Dios y nos decía, estad quietos. Porque a veces nosotros queremos como hacer las cosas a nuestro modo, en nuestra propia fuerza, queremos como ayudarle a Dios, cuando la ayuda que nosotros necesitamos es la de Él hacia nosotros. Recuerde que si Dios te busca es porque te necesita y te va a ubicar en un buen sitio, te va a dar la bendición. Así que ánimo y ten en cuenta que eres de mucho valor para Dios. Somos de mucho valor para Dios, por eso en fe actuemos, porque el Señor nunca nos va a dejar chasqueados. A veces creemos que la humildad es de pronto estar en las peores condiciones económicas, en las peores condiciones de vivienda, en las peores condiciones de vida. Y no, recuerde que el Hijo de Dios, que Dios es el dueño de todo, entonces Él siempre desea lo mejor para nosotros. Él desea que seamos sus hijos y que por ser sus hijos entonces vivamos bien. Recordemos que así como un auto no cambia de dirección con solo girar el volante, a menos que el vehículo esté en movimiento, asimismo, si nosotros no entregamos nuestras vidas a Dios en humildad, recuerde que la humildad es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando todo, nuestras inversiones, todo lo hemos dejado en las manos de Dios, hasta nuestras mismas emociones, entonces Dios está ejerciendo en nosotros la dirección que da su Santo Espíritu. Entonces, no se pregunte, ¿lo hago o no lo hago? Simplemente diga, como dijo el apóstol Pablo, que había intentado pescar toda la noche y nada. Y viene Jesús y le dice, eche nuevamente la red. Y el apóstol le dice, Señor, pero si lo hemos intentado toda la noche. Y Jesús le dice, simplemente cambia un poquito de sitio hacia allá y vuelve a echar la red. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, en tu nombre echaré la red. Entonces, ¿en qué nombre inicia usted el día? ¿En qué nombre tira usted su emprendimiento? ¿En qué nombre son sus actos? Y si hasta ahora siempre lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas, entonces nunca es tarde para empezar. Hay un nombre, sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla y será todo tipo de éxito si entonces escuchamos su voz, que es Jesucristo, la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, con la palabra de Dios como nuestro manual de vida.
Dios bendiga entonces su palabra y no olvide siempre, siempre levante la mirada hacia el cielo, que la lluvia de bendiciones que tiene el Altísimo para usted, si le cree y le busca,